Suponga que el gobierno colombiano le transfiere mes a mes un monto a su cuenta bancaria con la única condición de ser una persona mayor de 18 años residente en el país. No necesita llenar una encuesta pública en la que informe al gobierno sobre los materiales de construcción de su casa, el nivel de escolaridad de su familia o la etnia a la que pertenece. Tampoco debe cumplir con objetivos sociales deseables, como revisiones médicas periódicas o la asistencia a programas educativos. La plata puede invertirla en la alimentación de su familia o apostarla en un casino. ¿Ya pensó en qué se la gastaría? Pronto, un prudente economista interrumpirá su imaginación. Los recursos del Estado son escasos y necesitamos un mecanismo viable para financiar las transferencias. Una gran empresa pública que reparta sus utilidades entre los colombianos, un esquema de emisión de moneda implementado por el Banco de la República, un sistema tributario que grave con impuestos a las empresas y las personas más ricas del país, o en el que cada uno, no solo los ricos, paguen lo que le corresponda de acuerdo a sus capacidades. Y luego vendrán preguntas más espinosas relacionadas con nuestros sistemas de valores y nuestras ideologías políticas. ¿Es justo que el alto ejecutivo de un banco reciba la misma transferencia de un joven estudiante universitario o de una madre cabeza de familia que vive en un barrio de clase popular? Las transferencias pueden llegar a ser un incentivo para dejar de trabajar y reproducir peligrosos círculos de pobreza. Suponga, finalmente, que un acontecimiento extraordinario hace trizas la economía, destruye los ahorros y lanza a millones de personas a la pobreza y a la incertidumbre. El debate es urgente, las calles están inquietas y el margen político se agota. En el cuarto capítulo de Humano Podcast hablaremos sobre la renta básica universal, las ideas que le dieron forma al concepto, algunas de sus aplicaciones y su discusión en Colombia. Mi nombre es Edgar Quintero. Y el mío es Laura Parada. Humano Podcast es un proyecto en el que analizamos diferentes realidades, llevando hasta tu oído investigaciones, reflexiones, conversaciones y debates con un enfoque de derechos humanos. Bienvenidos. La siguiente historia ocurre en un pueblo de Carolina del Norte, un estado de los Estados Unidos. Involucra a un pueblo aborigen, un casino internacional y una serie de decisiones audaces. En 1997, la Banda Oriental de los Indios Cherokee, una organización de nativos norteamericanos, abrió un casino dentro de la reserva de más de 200 kilómetros cuadrados que administran. La dirigencia de la organización indígena decidió que el 50% de los beneficios del Harrah's Cherokee Casino fueran repartidos entre sus 15,000 miembros. En la actualidad, las personas afiliadas a la Banda Oriental de los Indios Cherokee reciben aproximadamente $12,000 al año o $1,000 al mes. Mientras los cheques llegaban a los hogares de las familias Cherokee, un grupo de investigación de la Universidad de Duke recopilaba datos desde 1993 para comparar la salud mental entre los niños y jóvenes de las comunidades nativas y las familias blancas rurales, lo que permitió hacer una comparación antes y después de las transferencias monetarias. El estudio arrojó un aumento en los niveles educativos y una mejoría en los indicadores de salud mental dentro de la comunidad indoamericana. Los niveles de criminalidad juvenil, abuso de drogas y pobreza disminuyeron como producto del aumento de la renta disponible, y el mercado laboral no sufre un efecto negativo. Los miembros de la comunidad siguieron buscando un empleo en la región. El programa de la Banda Oriental de los Indios Cherokee es un modelo exitoso que suelen citar los defensores de la renta básica universal, un sistema de seguridad social que ha sumado grandes promotores, filósofos, economistas y políticos durante las primeras 2 décadas del siglo XXI, y que ha tenido en la pandemia su gran ventana de oportunidad para entrar al debate público. La renta básica universal consiste en un ingreso permanente y sin condiciones garantizado por el Estado. No debes pertenecer a una minoría racial, a un grupo etario en particular o estar debajo de la línea de pobreza para ser un beneficiario.
No importa si eres Luis Carlos Sarmiento Angulo o un joven curioso con presupuesto de estudiante que escucha Humano Podcast. En el concepto de la renta básica universal confluyen ideas económicas, liberales y socialistas, y ha sumado apoyos en el marco de los debates sobre la revolución tecnológica y el bienestar en las economías postindustriales de Europa Occidental. No es casual que la discusión alrededor de su conveniencia tenga como panorama el inquietante futuro de las economías desarrolladas, golpeadas desde la gran recesión del 2008, el franco declive de las industrias manufactureras en Europa y Estados Unidos y la expulsión de millones de trabajadores del mercado laboral impulsaron el debate. Es posible que la renta básica universal parta del reconocimiento de dos problemas o de dos fracasos: la dificultad de los estados para redistribuir la riqueza y las pocas garantías que tienen los trabajadores para alcanzar ciertos niveles de bienestar solo con sus rentas laborales, sobre todo aquellos que no cuentan con una educación especializada. Desde una perspectiva liberal, el origen conceptual de la renta básica universal es mucho más optimista. Se trata de una garantía mínima para que las personas conserven su independencia y sus libertades frente a cualquier choque externo, como una pandemia. Sobre la renta básica universal han surgido debates que defienden o cuestionan su conveniencia económica y política. Uno de los mayores argumentos en contra de la renta básica universal es que es muy costosa. La financiación de las transferencias puede ocasionar recortes en otros programas sociales, la creación de nuevos impuestos, aumentar la deuda externa o incentivar políticas de emisión de moneda pública. El análisis económico sugiere que un aumento del dinero en circulación crea una tendencia inflacionista, la cual devalúa el valor del dinero y causa una pérdida en el poder adquisitivo. Eso quiere decir que a pesar del aumento en el flujo monetario, se van a poder adquirir menos productos, ya que los bienes y servicios serán más caros. En contra de esta postura están quienes argumentan que la renta básica puede ser costosa, pero tiene el potencial para generar una mayor estabilidad social. Su financiación, además, estaría garantizada con el aumento de los impuestos a las personas más ricas. Las transferencias, finalmente, van a retornar al mercado, pues con este propósito son creadas para que la población en general aumente su inversión. Así, aumentarán los beneficios de las empresas y el bienestar de las personas. Los ricos pagarían más impuestos, pero a la vez aseguran la convivencia social y aumentan la posibilidad de que los bienes y servicios prestados por sus empresas sean adquiridos. Warren Buffett y Bill Gates, dos de las personas más ricas del planeta, han defendido la postura de que los ricos deben pagar más impuestos para frenar la creciente desigualdad en el mundo. Según el informe sobre la riqueza global de 2018, que elabora la empresa de servicios financieros Credit Suisse, el 10% de las personas más ricas del mundo poseen el 85% de la riqueza total. Multinacionales como Apple, Amazon, Google, Walmart pagan cantidades limitadas de impuestos en comparación a los beneficios estratosféricos que generan. La renta básica universal generaría un equilibrio económico y social en el que la riqueza se distribuye mejor, generando una mejor calidad de vida para todos. Otro de los argumentos más comunes en contra de la renta básica universal es que esta en realidad puede terminar siendo una trampa de pobreza, es decir, que posiblemente genera que las personas que reciben estos subsidios se confíen en que siempre tendrán esta transferencia y no tengan incentivos para generar mayores ingresos o adquirir bienes y servicios que los beneficien a largo plazo, como una vivienda propia, y queden sumidos en la pobreza sin la posibilidad de escalar socialmente. La tesis principal de este argumento es que la renta básica universal desincentiva el trabajo. Las personas beneficiarias, según esta premisa, abandonan sus puestos laborales o prefieren nunca encontrar uno. El tamaño del mercado laboral disminuye y los costos para generar empleo aumentan ante las nuevas exigencias de condiciones laborales de los trabajadores. Múltiples proyectos piloto de renta básica han puesto a prueba esta tesis en lugares tan distintos como Finlandia, España o Namibia. Los resultados de los proyectos concluyeron que las personas no abandonan ninguna actividad relacionada al trabajo o a la vinculación laboral. Lo que suele pasar es que la cantidad de horas trabajadas disminuye,
y aumenta el tiempo empleado en las labores que las personas realmente quieren. Por ejemplo, las mujeres que están en periodos de lactancia tienen la posibilidad de emplear menos tiempo en su trabajo remunerado para dedicarse a la crianza de los hijos. El impacto de género también es evidente. Muchas mujeres empezaron a utilizar este ingreso para montar sus propios negocios, lo que les dio más independencia. Un proyecto de UNICEF en la India registró que los hogares que recibían el ingreso doblaban la probabilidad de aumentar su fuerza laboral, es decir, que sus miembros encontraban o activaban su búsqueda de empleo. Además, la población entre sus 20 y 40 años disminuyó el tiempo trabajado porque empezaron a acceder a mayores ofertas educativas, así que mejoraron los niveles de educación superior y se vio una mayor inversión en ocio, lo que para las industrias del entretenimiento resulta beneficioso. El debate sobre la renta básica universal ha pasado de ser, en un tiempo relativamente corto, una discusión de especialistas audaces y heterodoxos a una propuesta que está en el centro de la discusión sobre los objetivos sociales del Estado en el siglo XXI. Y Colombia no ha escapado de ese fenómeno. En abril del 2020, el presidente Iván Duque anunció la creación de Ingreso Solidario, un programa de transferencias no condicionadas que beneficia a los colombianos en condiciones de pobreza y pobreza extrema. El programa representó un salto significativo y veloz en la política social del Estado y partió de la experiencia del Estado colombiano en la implementación de programas de transferencias monetarias que han demostrado sus efectos positivos en salud, educación y disminución de la pobreza, como Familias en Acción y Jóvenes en Acción. La urgencia era evidente. 3 semanas después del inicio de las estrictas cuarentenas decretadas en marzo por alcaldes y gobernadores para controlar la pandemia, el desempleo y la pobreza se extendían por los barrios de pueblos y ciudades. En los próximos días, presentar ante el Congreso de la República una agenda de transformación social sostenible. Una agenda que tiene 6 grandes propósitos en materia social. El primero, que Ingreso Solidario se consolide como un programa permanente, que amplíe su cobertura a más millones de hogares y que por ende permita cubrir a los hogares más vulnerables de Colombia, aumentando también su monto para mejorar el ingreso y contener los efectos que en materia de pobreza pueda traer consigo esta pandemia. Las primeras mediciones del DANE ya vislumbraban la peor crisis económica y social de la historia desde que contamos con registros, y la enorme cantidad de restricciones ya solo se cumplían a cabalidad en las fantasías de los funcionarios públicos. El dilema entre salud y economía era falso, el hambre muy real. Según la encuesta Pulso Social realizada por el DANE, en marzo del 2021, el 30% de los hogares encuestados se alimentan con solo 2 comidas al día. El programa de Ingreso Solidario buscaba paliar los terribles efectos económicos de la pandemia sobre la población más vulnerable y nivelar sus condiciones sociales para que cumplieran con las restricciones. Fue creado, además, en un contexto internacional favorable. Las instituciones económicas internacionales recomendaban gasto público e intervención del Estado. Estados Unidos y la Unión Europea discutían planes billonarios de ayudas sociales y recuperación económica. La austeridad y la responsabilidad fiscal fueron rápidamente reemplazadas por la premisa de inyectar recursos públicos para proteger empresas y personas. El programa Ingreso Solidario no es un ejemplo de renta básica universal en estricto sentido. Desde su creación, el gobierno ha establecido criterios para focalizar las transferencias monetarias. Solo las personas que se encuentran clasificadas en los grupos de pobreza y pobreza extrema, de acuerdo a los puntajes del Sisbén, pueden ser beneficiarios. Sin embargo, el programa tiene el alcance para establecer, junto a otras transferencias que ya hace el gobierno, un ingreso mínimo permanente. Las cifras sobre pobreza más recientes del DANE demuestran que el reforzado paquete de transferencias monetarias del gobierno es importante, pero absolutamente insuficiente. En 2020 cayeron 3,5 millones de colombianos debajo de la línea de pobreza, un aumento del 7%
que destruyó una década de avances en la superación de la pobreza. La pobreza en Colombia creció por los efectos de la pandemia y hoy más de 21 millones de colombianos se encuentran en esa condición. Así lo dio a conocer el DANE en su más reciente que nos dejó a todos muy preocupados porque son las consecuencias que estamos pagando luego de esta pandemia, o mejor, en esta pandemia que continúa. El informe de pobreza monetaria subió 42.5%. Los efectos además fueron particularmente intensos en las grandes ciudades como Bogotá, que a pesar de contar con la mayor operación de transferencias monetarias en el país, tuvo un aumento de la pobreza muy superior al promedio nacional. Algunos escenarios, sin embargo, eran mucho más catastróficos y programas como Ingreso Solidario lograron contenerlo hasta cierto punto. En mayo del 2020, un grupo de economistas de la Universidad de los Andes proyectó que 7 millones de personas podían caer en la pobreza sin una intervención del gobierno. El informe del DANE señaló que las transferencias monetarias del gobierno evitaron que 1,7 millones de personas cayeran en la pobreza. Una cifra importante, sí, pero minúscula al lado de la tragedia social que ha significado la pandemia. Garantizar la financiación y la expansión del programa Ingreso Solidario y de otras políticas sociales, como la devolución del IVA a favor de los más pobres, fue una de las justificaciones del Gobierno Nacional para presentar el ambicioso proyecto de reforma tributaria que aumentaba los impuestos a los colombianos de ingresos medios y altos. Los efectos políticos del proyecto presentado por el gobierno ya los conocemos. Una reanudación masiva de las movilizaciones sociales en las ciudades grandes e intermedias que han paralizado el país, la caída del ministro de Hacienda y una degradación de la conflictividad social producto del vandalismo y la represión policial. Y por supuesto que la protesta social en Colombia desborda la discusión de una reforma tributaria, pero es una advertencia sobre la dificultad para acordar amplios consensos en la distribución de las cargas tributarias en la sociedad y garantizar los recursos para financiar la política social del Estado. La renta básica ya es una política central en el debate público colombiano, como lo demuestran las rondas de negociaciones que se han abierto entre el Gobierno Nacional y el Comité Nacional del Paro. La evidencia internacional acumulada sobre los buenos resultados de su implementación es amplia y debe tenerse en cuenta. El carácter temporal o permanente de la renta básica es una discusión que no está cerrada. La decisión depende de diversos factores, como el objetivo que persigue y sus fuentes de financiación. Cuando la renta básica es creada para resolver o evitar una emergencia económica y social, como muertes por hambruna, suele ser de carácter temporal. Las Naciones Unidas le ha propuesto a sus Estados miembros que la mejor forma para salir victoriosos de la recesión económica y social generada por la pandemia es por medio de una renta básica que por lo menos cubra a los más vulnerables en caso de que no sea posible su universalidad, una medida temporal para mitigar los efectos de la pandemia. Las posturas que defienden la permanencia de la renta básica hacen énfasis en sus fuentes de financiación, la necesidad de recursos fijos y prolongados en el tiempo para garantizar su viabilidad. Durante el 2020, se presentaron 3 proyectos de ley en Colombia sobre algún modelo de renta básica. Y es importante resaltar que las 3 iniciativas han nacido de diferentes partidos políticos, lo que evidencia un amplio consenso sobre la necesidad de implementarla. Sin embargo, no ha existido un acuerdo sobre su financiación, focalización y duración de la medida. Por ello, todas se han archivado. La pandemia ha recrudecido las enormes desigualdades de Colombia. La superación de la pobreza ha retrocedido una década, según los datos del DANE. Y las protestas han demostrado la fragilidad de nuestro pacto social. La renta básica es una posible respuesta para millones de colombianos pobres y vulnerables. La evidencia disponible sugiere que es una política eficaz y sostenible económicamente. La renta básica, sin embargo, no es un reemplazo de la política social del Estado. No es la fórmula mágica que nos convertirá en una sociedad justa, productiva y con oportunidades para todos. La lucha contra la pobreza y la desigualdad requieren de una acción decidida del Estado. Construir un consenso para financiar esa respuesta del Estado es urgente y muy complejo. Los colombianos han demostrado en las calles que sin un gasto público transparente, una confianza en las autoridades públicas y una distribución más justa de las cargas tributarias, no están dispuestos a respaldar las políticas sociales del Estado. Es evidente que hoy más que nunca se necesita del gasto social, porque esta es una inversión a futuro. No obstante, los ciudadanos esperan también que sus funcionarios públicos den ejemplo,
que las partidas presupuestarias para salud, educación y trabajo sean mucho más amplias que las destinadas a la guerra o al mantenimiento de contratos con costos inflados e insostenibles. Implementar una renta básica no solo requiere de evidencia, datos, plataformas de inscripción y acceso a productos bancarios. Requiere sobre todo de legitimidad y confianza, dos activos muy devaluados en nuestro país. La idea original de este podcast es de Laura Parada y de quien les habla Edgar Quintero Herrera. La investigación, el guión, la narración, la edición y hasta la publicidad también. La genia y figura Sara Mesa Pérez realizó el diseño sonoro. Este es nuestro cuarto capítulo y si les gusta, estará buenísimo que lo compartan en sus redes sociales. También nos pueden seguir en Instagram como Humano Podcast y nos pueden saludar, comentar y criticar. Estamos en las principales plataformas de audio como Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Y si no tienen ninguna, también colgamos el capítulo en YouTube. Gracias por llegar hasta acá y nos escuchamos en 15 días en otro episodio de Humano Podcast.